Hay un estimado general en la mente de todos nosotros que esto podría terminar costando 400 millones de dólares porque es comparable el daño en términos generales a la tormenta Jeanne en el 2004, donde hubo reclamaciones y pagos del gobierno federal que totalizaron alrededor de 400, 500 millones de dólares. De ese costo que va a tener esto, ¿cuánto calculan ustedes que se podría recuperar? La inmensa mayoría se va a poder recuperar. Donde no se va a poder recuperar de parte del gobierno federal va a ser en aquellas áreas inundables donde ya FEMA anteriormente había pagado por daño y dijo, no te voy a pagar más daño aquí, te me mudas o consigues un seguro privado. Por ejemplo, la comunidad esta que estaba en toda Baja, Villa, sí, lo que fuera. Los que invadieron terreno. Los que invadieron terreno, pues ese terreno, la razón que estaba baldío es porque allí había habido una comunidad. El gobierno había relocalizado a todas las personas de esa comunidad a tierra más segura para dejar esa área vacía porque ahí no se puede construir porque es zona inundable. Y entonces se volvieron a meter personas allí. Esas personas, si hubiesen estado viviendo allí, que entiendo que ya no viven allí, y hubiesen sufrido daño, esos daños no serían resarcidos por el gobierno federal. El problema de que el radar no funcionó a última hora, ¿cómo se va a resolver eso? El radar funcionó en todo momento. Lo que ocurrió es que cuando se cayó el sistema eléctrico, que allí se tiene que caer el sistema eléctrico porque viene a través del bosque de Guabate y tú no puedes cortar todos los árboles para mantener las líneas todas limpiecitas, la planta de emergencia no se conectó automáticamente. Ocurrió en Emily, nosotros entendemos que después se debió haber enviado algún personal federal para que estuviera allí en caso de que volviera a ocurrir, poderlo prender y conectar manualmente. Eso pues no ocurrió. Pero ya hubo unas conversaciones en las cuales participó Israel Matos y el gobernador con la persona que está por encima de Israel Matos a nivel de NOAA, y ya se van a tomar cartas en el asunto para que no vuelva a ocurrir que el radar de Doppler de Calley se quede sin sistema eléctrico. Dicho sea de paso, tú y yo llevamos suficiente tiempo en estas lides para poder recordar que cuando para principios de la década del 90 se propuso la construcción de ese radar, hubo no venga ambientalistas. Con la edad que tú tienes. No, pero hubo ambientalistas. Yo no me acuerdo de ese radar. Hubo ambientalistas y políticos que se opusieron porque eso se iba a utilizar para cuestiones militares y todo tipo de cosas. Y fíjate lo importante que es en la vida de nosotros hoy en día a nivel civil. La falta que hace. Y la falta que Mencionaste a Israel Matos, un veterano en estas lides. Lo voy a tener contigo en el próximo segmento. Así habría todas las conferencias de prensa, porque el gobernador no habla de meteorología, él se lo deja a los expertos. Pero no es PNP ni popular ni nada, él es meteorólogo excelente. Lo vamos a tener dentro de un ratito, regresamos con ustedes. De vuelta al programa, estamos recordando y repasando lo que pasó con la tormenta tropical que nos acaba de azotar. Y entra un invitado al set con Kenneth McClintock, el secretario de Estado, a quien yo le cojo pena cada vez que lo veo en estas actividades. Israel Matos, buenas noches, director de la Oficina del Servicio Nacional de Meteorología. Buenas noches, Israel. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, gobernador. Cada vez que yo veo las conferencias de prensa del gobernador con los jefes de agencia y veo a Israel Matos sufriendo ahí, bregando con tanto político, uno hablando por un lado y otro por otro. ¿Cómo se siente un profesional como tú bregando con los políticos de turno en un momento como? Porque tú has bregado con todos los políticos populares y PNP. Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos una misión de servir, por eso se llama National Weather Service. Prácticamente todas las agencias federales en Puerto Rico son agencias de servicio. Y nosotros, como misión principal, es salvaguardar vida y propiedad, y tenemos que trabajar prácticamente de mano a mano con el gobierno local para poder llevar a cabo el mensaje y para la toma de decisiones que ellos tienen que tomar específicamente, pues entonces le beneficia de que uno de nosotros esté allí con ellos, especialmente cuando se está tomando la decisión de qué se va a hacer. Entonces pues tienen el beneficio de que uno de nosotros le pueda dar la información más al día que tenga. Pero ¿cómo es tras bastidores? ¿Cómo te presionan? ¿Cómo te fastidian para que tú alinees tus comentarios a lo que a ellos les gustaría políticamente hablando? Fíjate, normalmente ellos se adhieren a la información que nosotros le damos, la parte científica.
Y es la razón por la que nosotros pues siempre vamos al frente de la conferencia de prensa, porque el público pues quiere saber qué va a pasar. Y después que vaya a pasar, qué va a pasar, entonces que se hacen los planes. Y hasta ahora no hemos tenido ningún inconveniente con los gobernadores de sentarnos y de dialogar. Lo que sí hacemos es, antes de la conferencia de prensa, nos reunimos con el gobernador y su gabinete, le damos la información y en base a esa información ellos toman las decisiones. Esto es bueno que lo hayas indicado, Ojeda, porque es en el único lugar, en todas las oficinas, tenemos 122 oficinas, donde esto ocurre. En los Estados Unidos, la mayoría que ocurre es que sí se va a las reuniones de lo que llaman el centro de operaciones, se le da la información y los dejan a que ellos tomen las decisiones. Aquí nosotros vamos un poquito más allá, le digerimos un poco más la información para que se pueda tomar las decisiones, porque ellos no son expertos en esa área y ellos necesitan ese tipo de información. Imagínate confiar en los políticos como están. El pueblo confía en Israel Mato, en las figuras que se han hecho históricamente ya, ¿cómo se llama?, indispensables para situaciones como esta. Pero y nosotros confiamos en él. Sí. En él y en su equipo. Y si no confiaran, nadie se enteraría tampoco. De hecho, en esta administración, yo creo que tanto Israel como Mujica. Su compañero de los que vienen representando al En Puerto Rico estos personajes son históricos. McDowell, por ejemplo, que fue el abuelo de todos ellos. Sí, pero ese no tenía radar Doppler para hacer sus cálculos. No, estos por lo menos parte del día lo tienen. Pero en esta administración, él o su compañero han estado presentes en la mesa en el proceso de toma de decisiones en todo momento. Y cuando han sentido la necesidad de decir algo, lo dicen. Aún en la toma de decisiones que no tienen nada, que no están directamente relacionados con su oficina, ellos participan en esa toma de decisiones, ellos asesoran al gobernador directamente y no hay ningún momento en que nosotros estemos reunidos que ellos no estén en la mesa con nosotros, él sentado al lado del gobernador. Yo voy a retomar este tema de un ratito, pero tengo una invitada por teléfono que es Isela Báez, la coordinadora del área de análisis y operaciones de la Red Sísmica de Puerto Rico, a quien le doy la buenas noches. Buenas noches, Isela. La tenía. ¿La tengo? Pues, se cayó la llamada, como es usual, pero hay algo especial que a mí me gustaría comentar con ustedes. Estamos hablando de los huracanes, de las tormentas tropicales, pero ¿cuán preparados estamos para un terremoto, por ejemplo? Hoy estamos más preparados que nunca antes, pero no estamos tan preparados como el gobernador quisiera que estuviéramos. Técnicamente, ¿cómo tú lo ves, Israel? Bueno, porque para eso no hay tiempo. El problema de terremoto es muy diferente al problema de huracanes y el problema de tsunamis también, que es otro de los eventos. Primero porque el terremoto no avisa y no hay manera todavía de que avise. Y en el caso de un tsunami, cuando tiembla la tierra, ese es el primer aviso que ustedes tienen que tener para moverse a tierra adentro y lo más alto posible. Ahí tiene por lo menos unos minutos. Ahí tiene tengo a Isela, que es la especialista en esto. Isela Báez, coordinadora del área de análisis y operaciones de la Red Sísmica de Puerto Rico. Isela, buenas noches. Sí, buenas noches a todas las personas televidentes, a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas. Gracias por compartir con nosotros este ratito a través del programa. Gracias a ustedes por contar con la Red Sísmica. Isela, estamos haciendo preguntas y comentando sobre cómo se anuncia una tormenta, cómo se prepara uno para una tormenta tropical, pero para un terremoto no hay esa oportunidad. No, lamentablemente para el caso de los terremotos no tenemos la forma de pronosticarlos o de predecirlos, ¿verdad? Con la exactitud con la que se pudiera hacer otro tipo de fenómeno, pero sí hay unos esfuerzos dedicados en varias redes mundiales, como el Servicio Geológico de los Estados Unidos y otras redes a través del mundo, especial en Europa, para tratar de una forma que sea bien precisa y bien científica, pues poder, ¿verdad?, tratar de pronosticar terremotos grandes. Sin embargo, no se ha podido. Lo más que se puede hacer es tratar de establecer un periodo de recurrencia, que eso quiere decir
que se estudian los terremotos históricos de un país o de una región, y entonces se trata de establecer cada cuánto tiempo estos terremotos grandes de magnitudes mayores, lo que llamamos terremotos mayores o grandes terremotos, ocurren para una región. O sea, a base de un historial se piensa que podría ocurrir. Claro, lo que se hace es que se estudia la sismología histórica, ¿verdad? Lo que es la historia de los terremotos en una región específica, y entonces se establece una tabla en donde podemos decir, mira, cada 60 a 100 años ocurre un terremoto grande en esta región, pero no necesariamente eso va a ser así. Eso, ¿verdad? Dependiendo de cómo se están moviendo las placas tectónicas, toda la energía que se está acumulando en esa zona, pues el terremoto puede ser antes o puede retrasarse y ocurrir, ¿verdad? En un tiempo después. Lo que sí pues nos ayuda a eso, a saber la historia de los terremotos, y por ejemplo en el caso de Haití, que es un caso bien peculiar, el sismólogo Eric Calais, él lo que estableció era un periodo de recurrencia de 100 años. Entonces se estableció que cada 100 años podía ocurrir un terremoto grande en la región de Haití. Y en ese caso en particular de Haití fue así. A los 100 años, ¿verdad?, ocurrió este terremoto que tuvimos el año 2010 en la zona de Haití. Pero no siempre va a ser así. Para Puerto Rico, por ejemplo, se había establecido un periodo de recurrencia de 60 a 100 años, ya pasamos esos 100 años desde el terremoto de 1918 y nos estamos acercando a los 100 años. Sabemos que puede temblar en cualquier momento. Ese es el historial que tiene Puerto Rico en este momento. Claro, y sabemos que puede temblar en cualquier momento. Un terremoto como el de 1918, que fue 7.3, ¿verdad?, de magnitud. Así que estaríamos esperando un terremoto muy parecido en cualquier momento, pero no podemos predecir día, hora, ni lugar en dónde es que se va a generar ese terremoto. Todavía no tenemos esa capacidad. ¿A ustedes cómo les preocupa mirando de afuera a Puerto Rico? ¿Estamos preparados? ¿Cuál es el pensamiento que tienen ustedes sobre si Puerto Rico está preparado o no? Sí, bueno, hay ¿verdad?, diferentes formas para medir ese tipo de preparación y respuesta. Nosotros, en el área de nosotros, que sería el área de monitoreo sísmico y de lo que es la divulgación de la información sísmica, nosotros entendemos que nuestra red, la red sísmica de Puerto Rico, es una red que está muy avanzada, no solamente en Puerto Rico, en el Caribe. Es la segunda red a nivel del AMS, que es un centro avanzado de estudios sismológicos en Estados Unidos, que opera 24 horas en conjunto con el Servicio Geológico de Estados Unidos. Nosotros entendemos que somos una red que está, por lo menos en lo que es el monitoreo, la cantidad de estaciones sísmicas para una región tan pequeña como, ¿verdad?, sería la región de Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Estamos bien avanzados, bien adelante, pero entonces también estamos contra el reloj en lo que es la educación y la red sísmica, en compromiso con muchas otras instituciones, con la Agencia Estatal para Manejo de Emergencia, Administración de Desastres, NOAA, el Servicio Nacional de Meteorología y muchas otras instituciones en nuestra región. Estamos tratando de dar ese paso de educar a la gente para que todo el mundo tenga el conocimiento de qué es lo que tienen que hacer antes, durante y después del terremoto, igual que en el tsunami, porque la educación es fundamental, y eso lo aprendimos del terremoto de Japón, en donde vimos que la educación, la gente tiene que saber qué es lo que tiene que hacer, hacia dónde van a ir y cuál es el plan de emergencia para poder proteger sus vidas, que al fin de cuentas es lo más importante. El otro tipo de preparación sería ya el estructural, pero eso sería entonces con el grupo de ingeniería estructural, y ahí habría que evaluar, ¿verdad? Puerto Rico tiene un código de construcción que es muy parecido al código de construcción de Estados Unidos para sismicidad, antisísmico, así que tenemos un buen código de construcción, pero lamentablemente, ¿verdad?, sabemos que en muchos lugares no se siguen las reglas de construcción. Si las casas han sido construidas, ¿verdad?, sin seguir unos requerimientos y unos formatos, pues entonces ahí nos va a sorprender el terremoto, lamentablemente, pero sí, ahí pues tendría que dar más detalles un ingeniero sísmico o estructural. Gracias por este ratito que has estado con nosotros, y quisiera no tener que llamarte nunca para este tema. Gracias, Isela. Gracias a ustedes por invitarnos. Necesito un minutito más de tiempo en esta producción, porque se me queda preguntarle a Israel específicamente y a Kenneth sobre la propuesta del Centro de Tsunami de Puerto Rico, que eso casi nadie lo sabe todavía. Sí, esto es una propuesta que nosotros comenzamos a trabajar a nivel internacional. Yo fui representante de Estados Unidos por 4 años con UNESCO, donde los países nos reunimos, todos los países del Caribe, y se llegó a un acuerdo de que se debía establecer un centro regional
y todos los países hasta ahora han estado de acuerdo que Puerto Rico debe ser. Y en ese sentido, ya el gobierno de Puerto Rico tenía asignado un dinero para mejorar la red sísmica y nosotros, NOAA, estamos trabajando con NOAA para tratar de tomar ventaja de que hay ya un dinero asignado, de que NOAA ponga otra cantidad de dinero, alrededor de 6 a 7 millones de dólares, el centro saldría alrededor de unos 15 millones de dólares, para establecer un centro de aviso de tsunami en la red sísmica de Puerto Rico, en una facilidad de 9 en la Universidad de Puerto Rico. Ya se habló con el gobernador, le envió una carta al administrador de NOAA, el comisionado residente ha estado trabajando, mi director de la región, Bill O sea, que está bien Proenza. Adelantado el proyecto. Bueno, el pedido y el requerimiento a nivel internacional ya está. Los Estados Unidos, en el gobierno, se está dilucidando cómo es la mejor forma de llevarlo a cabo. Ya se estableció, por ejemplo, una posición de manager del Centro de Aviso de Tsunami, el programa completo para el área del Caribe, que Krista von Hillebrand, que era la directora de la red sísmica, está manejando ese programa. Y tenemos la esperanza de que dentro de 1 o 2 años se asignen los fondos para establecer ese centro. Tienes que venir al programa de nuevo para hablar más ampliamente sobre eso. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Kenneth.